Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse el día de hoy a este seminario sobre MRU de la serie de webinars de la Comunidad de Práctica de Euroclima. Vamos a dar unos minutos para darle tiempo a que los demás asistentes se unan. Bueno, nuevamente buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Ana Eugenia Ureña, yo pertenezco al equipo de Euroclima Más y nuevamente me gustaría darles la bienvenida a este webinario de la serie de MRV que se organiza en el marco de la comunidad de práctica. Vamos a dar un minutito más, que veo que se está uniendo gente. Sí, todavía estamos recibiendo asistentes. Bienvenidos todos y todas. Ok. Em, Nos emociona hoy poder introducirlos a la herramienta de calculadora de emisiones de Mobilize Your City. Este instrumento que hemos preparado, gracias a Mobilize Your City, esperamos que agregue valor y facilite la toma de decisiones a partir de la información dentro de sus procesos de planificación en los que todos estamos trabajando para lograr movilidad urbana sostenible en nuestros países y ciudades. Vamos a iniciar con un repaso de la agenda. Por mi parte estaré desarrollando la introducción de la calculadora, haciendo una presentación general a la herramienta y a los materiales de apoyo y siguientes pasos que tendremos
para poner en marcha el uso de esta herramienta en todos nuestros proyectos. Posteriormente contaremos con el apoyo de Urda Eichhorst como asesora de la GIZ en transporte y cambio climático. Urda se enfocará en brindar apoyo técnico en la implementación de las contribuciones nacionales en el sector transporte y el día de hoy nos aclarará las dudas que surjan con respecto a lo que estamos presentando. Igualmente, contamos con el apoyo de Nadia Teger y Montserrat Vega en la organización del evento y además estarán recopilando sus preguntas, las cuales pueden ir digitando mientras avanzamos la presentación. Ustedes tienen una casilla de preguntas en, en, el, en este cuadrito que les sale en la pantalla. Y ahí Andrea, por ejemplo, está poniendo hola, buenos días. Entonces ahí pueden ir digitando también sus preguntas. Al final de la sesión seleccionaremos las preguntas más, ojalá la mayoría, pero si no las más representativas para poder abordarlas y atenderlas. Comencemos entonces con la presentación, este podríamos llamar el lanzamiento de la calculadora de emisiones de Mobilize Your City. Entonces, esta presentación incluirá un pequeño repaso a nuestra última sesión de esta serie de webinarios de la comunidad práctica de MRV, por qué queremos hacer monitoreo, reporte y verificación, un poco para tocar base y retomar de donde habíamos quedado la última vez. Luego entramos concretamente a qué es la calculadora. Vemos de forma general cómo funciona la calculadora y la metodología que estaríamos aplicando. Entonces retomemos donde habíamos quedado hace unos meses en nuestra última sesión de MRV, por qué es importante el MRV en el transporte. Recordemos cuáles eran esos 4 propósitos que conversamos, cuáles son esos propósitos en la contabilidad de emisiones, es decir, por qué sumergirnos como lo queremos hacer en el MRV. Entonces habíamos mencionado que el MRV nos permite entender la actividad de transporte, los perfiles de emisiones actuales para identificar las necesidades específicas de acción, es decir, nos muestra un marco, una pintura de qué está pasando en el presente. Nos ayuda también a evaluar el futuro, a evaluar futuros impactos de políticas y medidas ex ante e identificar potenciales de mitigación. O sea, es decir, nos lleva al futuro o a distintos futuros para nosotros poder seleccionar en la dirección que queremos ir. Además, es una herramienta de seguimiento, de monitoreo, para evaluar los impactos de ese progreso. Y también se utiliza en la cuantificación de emisiones para solicitar financiamiento climático y monitorear el uso de ese financiamiento. Entonces, ahora sí, entramos en materia, que es la calculadora. La calculadora es un instrumento de Mobilize Your City que contribuye con las autoridades locales, regionales o nacionales de los países en desarrollo en el cálculo de los perfiles de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte año a año. Este instrumento entonces nos ayuda a calcular la línea base y los escenarios de mitigación ex ante para comprender el potencial de reducción de las emisiones de un paquete de políticas o medidas de transporte urbano o políticas a nivel nacional, que es justamente en el proceso que estamos trabajando muchos de los asistentes del día de hoy. Entonces es de alguna manera un instrumento de trabajo. Veamos también cuáles son las características principales de esta calculadora que estamos presentando hoy. Básicamente, la calculadora es una hoja de cálculo estándar en Excel de un uso que tratamos de proponer amigable. Esta hoja de cálculo proporciona un inventario de la situación actual, el escenario de business as usual hasta el 2050, perdón,
y presenta reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un escenario climático de transporte por carretera, por ejemplo, SOM-NOM para pasajeros y carga. Es importante que ustedes sepan que es de uso gratuito. También es compatible con las directrices del inventario de IPCC. Ha sido desarrollada este año 2020, es decir, está fresquita, es actual, con información reciente y además está disponible en inglés, en francés y en español. Ahora, ¿para qué se puede usar la calculadora? Como salida, la calculadora genera escenarios de business as usual y escenarios de mitigación. Estos son los resultados de los productos de este proceso de meter información en esta calculadora que recibimos, los escenarios de business as usual y escenarios de mitigación. Y con la ayuda de estos escenarios, entonces las ciudades y los países pueden proyectar el impacto de los gases de efecto invernadero en sus planes de movilidad urbana sostenible y de sus políticas nacionales de movilidad urbana y sus respectivos programas de inversión, es decir, de las SOMs y las NOMs. Es importante saber también que la calculadora puede utilizarse tanto para las emisiones de gases de efecto invernadero del sector pasajeros como para el sector de carga. O sea, es comprensiva de ambos grupos. Y los resultados de los escenarios pueden mostrarse como emisiones de tanque a rueda, así como emisiones de pozo a rueda. Y están incluidas también las emisiones previstas de la producción de combustible y electricidad. Por supuesto, vamos a hacer llegar esta herramienta a ustedes, pero en estos pantallazos que estamos mostrando aquí en esta lámina, pueden conocer cómo se ven estas hojas de datos. La herramienta además permite al usuario, a las personas usuarias, calcular los efectos del uso de biocombustibles o de los cambios de modo de transporte, por ejemplo, en autobús o ferrocarril. Es decir, es otra vez un instrumento de trabajo que nos permite hacer proyecciones o estimar cuáles son los resultados de las políticas que nosotros quisiéramos implementar. Entonces aquí pueden ver parte de cómo se ve dentro del Excel esta herramienta. Y en esta otra lámina tenemos un ejemplo de los resultados gráficos de la herramienta. Una vez introducidos los datos necesarios, la información de los resultados puede ser presentada tanto a nivel de tabla, como lo vimos antes, como a nivel de gráfico, como lo estamos viendo ahora, lo cual de alguna manera no solo facilita el análisis, sino también nos ayuda a comunicar esos resultados a diferentes actores con los que estamos trabajando. Ahora vamos a pasar a ampliar, profundizar un poco sobre cómo funciona, qué recursos hay disponibles, cuáles datos son requeridos, cuánto tiempo se necesita. Esa es una pregunta, que es importante. Entonces vamos a profundizar sobre estos temas. Primero, hablemos de los recursos que ofrecemos, los recursos que tenemos disponibles. Tenemos la herramienta en Excel. Nosotros esta información se las vamos a facilitar con un paquete, de hecho, de información, tutoriales y otros recursos que tenemos. Como les hemos mencionado, es una hoja en Excel gratuita. Ustedes la pueden bajar desde este link que les vamos a estar enviando, que los lleva a la página de Mobilize Your City y hacen clic acá para bajar la calculadora. También contamos con un manual de usuario para la calculadora de emisiones. Es importante, facilita mucho que lo lean, facilita mucho el uso de la herramienta. El manual ofrece una visión general de los antecedentes, la metodología y el diseño de la calculadora de emisiones de Mobilize Your City. Y dentro de ese manual pueden encontrar una guía de usuario
Una sección de valores nacionales por defecto, es decir, ofrece una visión general de los diferentes enfoques, así como las primeras fuentes potenciales de datos para la aplicación de los valores por defecto, o sea, lo que conocemos como default values en la herramienta. Además, proporciona recomendaciones de buenas prácticas y posibles primeros pasos para un proceso de implementación que, por supuesto, se deben adaptar a la realidad de cada uno de las ciudades o países. También tiene una sección de requisitos de datos, este manual, y esta sección lo que proporciona es una visión general de los datos necesarios para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente el sector transporte dentro de la calculadora, por supuesto. Y también se descarga en un link que les estaremos compartiendo junto con la presentación y la grabación del webinario y otros materiales. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a hablar ahora de indicadores. Con respecto a los indicadores, conceptualmente, la herramienta requiere ser alimentada, o sea, es decir, brindar entradas de datos. Y esas entradas nos van a dar algunos resultados. Tenemos en las entradas clasificadas en entradas en el inventario, entradas en los escenarios de business as usual y entradas en los escenarios climáticos, en las proyecciones que nosotros estaríamos haciendo. Y esto vendrá explicado con profundidad en los tutoriales y en la guía de usuario, pero acá estamos dando de nuevo un vistazo general. Una vez alimentados estos datos, tendremos una serie de salidas que nos permitirán observar y comparar la reducción de las emisiones de un escenario business as usual con un escenario climático. Por ejemplo, veamos las entradas. En las entradas en carretera tenemos los kilómetros por tipo de vehículo y combustible, consumo de combustible del vehículo, tasa de ocupación, carga. En rieles tenemos kilómetros totales, consumo total de combustible, tasa de ocupación y también carga. En las entradas de Business as Usual tenemos tanto para carreteras como para rieles la tasa de crecimiento de kilómetros por tipo de vehículo y la tasa de crecimiento de consumo de combustible, así como la tasa de crecimiento de la población. Y en las entradas de escenario climático de transporte de pasajeros, vamos a tener cuotas de evitar, cambiar y mejorar en comparación al business as usual, es decir, qué nos estamos proponiendo nosotros a futuro para evitar, cambiar y mejorar con respecto a cómo estamos moviéndonos o movilizándonos ahora. Y en transporte de carga, estaríamos viendo los escenarios o las entradas para kilómetros totales, consumos totales de combustible, tasas de ocupación y carga por tren. Y como salidas estaríamos obteniendo el rendimiento del transporte, el kilometraje total y los porcentajes de división modal y las emisiones de gases de efecto invernaderos en CO2 equivalente. Para obtener al final entonces esa reducción de emisiones de business as usual versus los escenarios climáticos. Para el año base y para 2020, 2025, 2030, 2040, 2050, etc. Bueno, no, hasta 2050. Bueno, ¿y cuáles son? Acá no voy a profundizar demasiado. Ustedes igualmente van a obtener esta información, pero es importante preguntarnos cuáles son esos datos que requerimos para alimentar nuestras entradas al inventario y obtener estos resultados al final que acabamos de ver. Entonces acá vamos a ver las categorías, para qué se requiere cada uno y, bueno, en esta tabla hay potenciales fuentes y ámbitos de alcance de cada uno. Por ejemplo, la primera categoría vemos datos socioeconómicos, entonces aquí ingresamos población, números de habitantes y los datos serían requeridos para la hoja de inventarios. Ahí sugieren bases y fuentes de datos que por supuesto igual se van adaptando a cada país. Otra categoría, por ejemplo, es el consumo de energía, otra en emisiones contaminantes. Entonces,
Por ejemplo, en emisiones y contaminantes vemos el factor de emisión específico de la producción de electricidad en los años futuros. Esto sería no para alimentarios, sino para los escenarios de business as usual y el escenario climático. Y esto se alimenta a partir de datos nacionales. Em, Acá vemos igual, continuamos viendo un ejemplo de los datos requeridos de entrada. Por ejemplo, los kilómetros desplazados por tipo de vehículo, una aproximación a la flota y también vemos cuál, para qué sección, por decirlo así, serían requeridos estos datos. La sensibilidad de los resultados y potenciales fuentes. Aquí quiero contestar esa pregunta que probablemente muchos tienen, que es sobre el tiempo. Hemos calculado un aproximado de tiempos y si contamos ya con todos los datos a mano, es decir, si ya tenemos toda la información que vimos en las tablas anteriores recopiladas, por decirlo de alguna manera, para aprender a usar la calculadora recomendamos 2 días. Hay que planificar al menos un día para leer la metodología, la lista de datos, la guía de usuario, comprenderlas bien. Y otro día para ver los videos tutoriales que les vamos a estar compartiendo y practicar en cómo usar la calculadora, introduciendo datos, hipótesis disponibles para familiarizarse con el uso de la misma. Ya para usarla, entonces, repasando 2 días como para conocerla y ya para usarla se estima alrededor de 15 minutos para crear el inventario, para el cálculo del escenario business as usual alrededor de 10 minutos, para un escenario climático para pasajeros y carga, suponiendo que se dispone otra vez de los datos de entrada, ¿verdad? Estamos estimando alrededor de 10 minutos por cada sector si se utiliza una herramienta de planificación de transporte o bien alrededor de 30 minutos si no se utiliza una herramienta de planificación de transporte. Para el control de la calidad, estimamos 2 horas al menos. Que incluye la comprobación de los gráficos, los resultados, tal vez devolverse para saber que no hay pulgas, para analizar algún dato que no hace sentido en los resultados, ver qué fue lo que pasó en la introducción de datos. Entonces, como pueden ver, es una herramienta bastante práctica para los resultados que brinda. Aquí me gustaría también detenerme em, con un mensaje, porque la tarea que más tiempo consume en realidad es reunir todos los datos de entrada necesarios, tal como los vimos de manera general en la lista de entrada de datos. Y aquí me gustaría recalcar que muchas veces las personas encargadas de desarrollar, los técnicos encargados de aplicar la herramienta necesitan mucho apoyo político y de gestión para poder alcanzar la mejor calidad de datos en un tiempo razonable de las distintas fuentes o instituciones eh, que tienen estos datos en nuestros países, que a veces no los tenemos eh, como quisiéramos y sí se necesita de ese apoyo y gestión política para conseguirlos. Entonces, se van a acordar de mí cuando estén en ese proceso y espero que se recuerden de este mensaje. Ok, entonces pasamos a la metodología. Un punto importante que hay que aclarar es que la metodología tiene un enfoque territorial, es decir, calcula las emisiones de tráfico dentro de un territorio delimitado, dentro de las visitas y de los habitantes dentro de esos límites del territorio.
Y dentro del alcance de los límites del sistema con respecto a las emisiones y en línea con la recomendación como buena práctica, la herramienta permite calcular las emisiones de pozo-rueda de CO2 equivalente. Los resultados de los escenarios pueden mostrarse en emisiones de tanque rueda, pero también de emisiones de pozo rueda, incluyendo las emisiones previas de la producción de combustible y electricidad. Y la metodología de cálculo que se utiliza, bueno, esta metodología en el primero o segundo de esta serie de webinarios, si nos acompañaron, la habíamos estudiado también, donde estima los gases de efecto invernadero, tomando en cuenta los datos de la actividad total, en kilometraje, ¿verdad? El porcentaje de división modal, la intensidad energética que consumen y el contenido de carbono. Entonces, para nivel nacional, utilizamos datos de flota vehicular por el kilometraje promedio, que estos se pueden obtener tanto de autoridades de registro de vehículos, eh, con respecto a la flota vehicular, como encuestas de conteo de tráfico para el kilometraje promedio. A nivel local, se utiliza el kilometraje en la ciudad por categoría de vehículo, que también se pueden obtener a través de encuestas o conteos, y también el consumo de combustible de los vehículos, que aquí hay diferentes maneras también de recopilar esa información. Estos ejercicios para obtener el consumo total del combustible, el cual, utilizando los factores de emisión que nos brinda la IPCC, nos permite calcular las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Y para la proyección de los escenarios climáticos es importante tomar la base, bueno, o se toma la base que ya conocemos para el diseño del paquete de medidas bajo la lógica evitar, cambiar y mejorar, evitar desplazamientos a través del teletrabajo, medidas de desarrollo urbano compacto, etcétera. Cambiar promoviendo la migración modal a modos más contaminantes, de modos más contaminantes, perdón, por supuesto modos más sostenibles, y mejorar la eficiencia energética de los vehículos o el control de tráfico, por citar dos ejemplos de los aquí mencionados. Además, dentro de los recursos, ya para empezar a dialogar con ustedes, dentro de los recursos que ofrece Mobilize Your City para ustedes con respecto a este tema, también estaremos haciendo llegar el link de esta guía con más información sobre la cuantificación de emisiones en el sector transporte. Con esto, como les decía, quiero abrir un poco el espacio para un diálogo, agradecerles por su atención, reforzar el mensaje que este es una introducción, un lanzamiento a esta calculadora, pero la idea es seguir dialogando, recibiendo retroalimentación con ustedes para poder implementar de la mejor manera posible el uso de esta herramienta. Ahora me gustaría revisar si tenemos alguna pregunta. Si tenemos, vamos a ver. No sé si Nadia o Urda me pueden ayudar porque me sale un poco cortado el texto. Acá, vamos a ver, acá tenemos una. En nuestro proyecto trabajamos con 9 ciudades, con 9 tipos diferentes de datos que contendrán información, indicadores. El plan proporciona datos diferentes para analizar y monitorear las pérdidas de los indicadores. El plan, supongo que la herramienta. Urda, no sé si nos puedes ayudar con esta pregunta. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que no veo las preguntas. Tal vez me lo pueden poner en el chat también, que no sé por qué, pero no puedo ver las preguntas. Permíteme un momento y te la mando por
por chat. Sí, a mí también me muestran las preguntas un poco cortadas. Me parece que te las estoy mandando. Avísame si te llegan. Y si no, tal vez te la vuelvo a leer. La estoy No, poniendo ahora en el sí chat los puedo ver. Gracias. sí, la estoy poniendo en el chat para que todos la vean. De todas maneras, me parece que solo tenemos esta pregunta, pero yo igual tengo preguntas para la audiencia, entonces todo bien. Pero no sé si entiendo muy bien la pregunta, la verdad. El plan, eh, Sí, supongo que el plan proporciona datos, supongo que la herramienta proporciona datos diferentes para analizar y monitorear las pérdidas de indicadores. Tal vez la persona que nos hizo esta pregunta pueda ampliar un poco sobre lo que quiso decir aquí mismo en el chat del... y tampoco, o sea, no sé si es la pérdida de los indicadores. Sí, tal No, vez, no muy claro qué significa para mí, lo siento. ajá. Sí, no sé si me estoy imaginando, por ejemplo, un caso en donde se recopilen datos de ciudades, de distintas ciudades para hacer un escenario nacional. No lo sé, yo tampoco me queda claro. Y que tal vez hayan vacíos entre esos datos de una ciudad a la otra. Tampoco me queda claro. Si la persona que hizo la pregunta nos puede escribir acá en el chat, se se lo agradecemos. Em, Sé que también dentro de la audiencia tenemos a Pablo Huica, que es asesor de Euroclima y más bien desde su experiencia me gustaría consultarle desde una perspectiva de implementación de NOM y SOMS, dónde visualiza el MRV y esta herramienta dentro del ciclo de planificación. Permíteme nada más liberarte el micrófono un momento. Listo, Pablo, tal vez si te Muchas presentas. gracias. Sí, Hola, muchas gracias. bienvenido. Hola, muchas gracias por el pase. Eh, sí, bueno, más que una pregunta, un comentario de mi parte, entendiendo los ciclos de desarrollo de los SUMP y de los NUM, ¿cierto? Que están basados en estos cuatro pasos, los dos son de alguna forma similares, son distintos, pero tienen un enfoque con características similares. Para mí era importante mencionar y entender, aquí estamos viendo en pantalla el ciclo del NUM, entender, como bien dice ahí en gris, ¿cierto?, que el monitoreo y reporte y verificación de emisiones es transversal a todo el ciclo de desarrollo del proyecto y de hecho también mencionar que desborda los proyectos. Por desborda, lo que quiero decir es que va mucho más allá del desarrollo específico de un NUMP o un SUMP y alcanza, ¿cierto?, los límites de su implementación e incluso va más allá, porque como podíamos ver en la presentación, ¿cierto?, se generan escenarios al 2020, 2030, 2040, 2050, etcétera, que sin duda requieren ir revisando nuevamente la herramienta, nuevamente las entradas que se generaron y ir actualizando la información. También un poco en el contexto de lo que mencionaba Ana, de que muchas veces es difícil y requiere una articulación importante, tanto política como técnica, para obtener la información de base y que por supuesto no debiera ser una limitante para iniciar la herramienta, sino que más bien un criterio para considerar su reactualización. Entonces, en ese sentido, era importante mencionar este
esta característica transversal a todo el ciclo, es decir, que tanto la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, tanto del NUC como del ZUM, contienen aspectos del MRV o MRV, que es necesario ir desarrollando. Podríamos decir, ¿cierto?, que en la etapa 1 del ciclo ZUM se levantan, ¿cierto?, los datos de entrada, la información base, como el parque automotriz, los años de los vehículos, los kilómetros de circulación, etc. En la etapa 2, la visión, ¿cierto? Se generan estos escenarios más bien de características teóricas respecto a las emisiones futuras del sector. En la etapa 3, ¿cierto? La selección de medidas, en la fase 3, perdón, la selección de medidas, ¿cierto? Ya se genera quizás una modelación, al ya tener más detalles sobre las medidas, se genera una modelación del impacto de esas medidas sobre las emisiones, o sea, ya es una bajada mucho más realista y acotada a lo que cualquiera de los dos planes, digamos, está desarrollando. Y finalmente, en la fase 4, ¿cierto? Ya se establece el plan de monitoreo, reporte y verificación propiamente tal, con lo que mencionaba antes, ¿cierto? Sus características a corto, mediano y largo plazo, a quiénes va a reportar, a qué tipo de validación política va a requerir, qué insumos de otras unidades técnicas, dónde va a quedar alojado este mecanismo de monitoreo en el tiempo, etc. Entonces, un poquito el mensaje acá es que considero que esta herramienta de MRV no hay que tomarla como un producto cerrado, como algo que el desarrollo de este proyecto me va a entregar y yo nunca más lo toqué, ni lo revisé, ni lo compartí, sino más bien como un desencadenador de un monitoreo que hasta estos momentos no estaba siendo considerado en las ciudades o en los países y que es sumamente importante poder incorporar para que las medidas que adoptemos tengan un impacto real sobre la actual crisis climática. Esos eran mis comentarios, Ana. Muchas gracias, Pablo. Entonces, sí, rescato esto último que dijiste, que no es un producto cerrado, más bien es algo que en un escenario ideal quedaría instalado en la estructura de tomas de decisiones sobre movilidad de las ciudades y de los países para que ayude a alimentar el curso de las políticas y medidas que vamos implementando a través del tiempo. Esto me parece que es un mensaje muy valioso que habla del impacto de la herramienta, que podría eventualmente tener la herramienta. Otra pregunta, vamos a ver, dice, un dato generalmente complicado es el del consumo de combustible por tipo de vehículo. Entonces la pregunta específica es si existen valores por default o cómo han sido calculados en otras latitudes. Aquí Nadia nos contesta por escrito, pero tal vez te doy la palabra para que puedas ampliar. Hola a todos y todas. La herramienta sí ofrece datos default por las emisiones, pero si ustedes quieren usar la herramienta para su ciudad, pueden contactar a la secretaria de MYC y preguntarles si a nivel nacional ya se ha usado la herramienta, y si a nivel nacional ya se ha usado y se ha compartido los datos con la secretaria les puede dar todos esos datos. Pero aparte de eso, los materiales adicionales que mencionó Ana antes ofrecen como una primera idea de las fuentes de los datos que se necesita. Espero que eso responde a la pregunta. Tengo también un comentario, y es decir que sí, la herramienta incluye los factores de conversión del consumo de energía en los GI, pero
la calculadora no viene con datos incluidos sobre las actividades del transporte. Esos son los datos que, como explicó también Pablo, deben colectarse en las ciudades o los países que usan la calculadora. Como la calculadora es mundial en este sentido, no viene con datos específicos de distintos países. Y entonces eso sí nos queda un desafío, el consumo de energía de las flotas. Y entonces en este momento, en este sentido, la calculadora es vacío, o sea, no trae datos default de distintos países, pero la idea del también que mencionó Nadia es que sí, claro que sí es un país en donde tal vez hay una política nacional de transporte urbano y usan la herramienta, entonces los mismos datos tal vez también se puede usar a nivel de ciudades. Pero en este momento la herramienta no trae los datos y eso tal vez también fue la primera pregunta que hay que llenar la herramienta con los datos específicos de los distintos países y ciudades y eso entonces sí queda un desafío como lo hicimos en otros países. Eso sí depende más que todo de la flota. O sea, si no sabemos cuál es el consumo de energía de los distintos vehículos o tipos de vehículos o de las flotas, entonces, si no hay nada de datos a nivel nacional, a veces sí hay, o sea, sí, tal vez no hay datos oficiales, pero sí hay estudios científicos o otros estudios que se puede usar, pero también lo que hemos hecho es a ver a qué flotas corresponden más que todo las flotas que tenemos en los países. Es decir, por ejemplo, tal vez la flota en México parece más a la flota en los Estados Unidos y entonces se puede usar por principio. Claro que eso también trae incertidumbres, pero por principio se puede tal vez empezar y usar los valores de los Estados Unidos si sabemos que la flota es parecida. Pero si va, por ejemplo, en nuestro proyecto trabajamos en Kenia y entonces sabemos que la mayoría de la flota es de Japón, entonces será más adecuado usar los valores de la flota de Japón. Si no tenemos los recursos de colectar datos más específicos del país. En Kenia, por ejemplo, lo hemos hecho en trabajar con el registro y cuando sabemos la flota, entonces también trabajamos con unos datos de Europa que sabemos que tienen, que son parecidos. Pero entonces eso también fue un pequeño estudio para saber un poco mejor el consumo de energía. Muchas gracias, Urda. Creo que aquí hay dos puntos muy importantes y gracias a la persona que planteó la pregunta también por traerlo a la mesa. Primero que de alguna manera es una herramienta viva que nosotros podemos ir afinando conforme vamos depurando la información que le ingresamos. Y que también es información que le ingresamos utilizando esta plataforma de NYC como un interlocutor también podría ayudar a desarrollar ese MRV en otras ciudades de nuestro país o en casos similares. Y también, muy importante, porque a veces pasa que no tenemos la información que requerimos justo como la requerimos. Entonces, cuando no hay suficiente información sobre la flota disponible ni capacidad de hacer estudios específicos,
se pueden buscar escenarios de otros países con condiciones similares al nuestro y proyectar o usar esa información de base adaptada a nuestras condiciones para poder ingresar los datos a la herramienta. Entonces, muchas gracias por la pregunta que nos hacen y por las aclaraciones. Acá tenemos otro comentario. Dice que existe una herramienta para calcular las emisiones evitadas para los proyectos de movilidad urbana en Brasil y esta herramienta fue desarrollada por el Banco de Desarrollo y KfW. Y sería, creo que es más un comentario, sería interesante, podría ser interesante para el proceso intercambiar información sobre el tema. Supongo que sobre todo para la parte de lecciones aprendidas y de cómo vamos aplicando ambos instrumentos y cómo podemos retroalimentarnos. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Esta pregunta es desde Chile. Dice que la herramienta no considera la actividad de los modos de transporte marítimo y aéreo, de modo que considerar todo el modo para poder así considerar todo el modo de transporte de carga. No sé, ¿verdad? Si querés ampliar sobre este tema. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Claro. Básicamente, bueno, no la voy a leer, sino la voy a interpretar. Dice que si la herramienta no considera los modos de transporte marítimo y aéreo, para que al considerarlos entonces se pueda incluir o tener resultados sobre todo el modo de transporte de carga y pasajeros. Sí. Perdón, ¿verdad? Por favor, Adelante. Lo adelante. siento, es que no me di cuenta que era en mute, disculpe. No se preocupe, Porque adelante. el diseño de la herramienta era del transporte urbano, ¿no? Por eso está enfocado al transporte calletero y en trenes. Y todavía no considera marítimo y aéreo. Por es la razón. Acá tenemos otra pregunta que dice que si dentro de la herramienta se tienen en cuenta los gases de efecto invernadero generados al momento de la fabricación de los medios de transporte. Sí, en este momento no. O sea, eso fue también lo que enseñó Ana en que es la sistema, que son los system boundaries, ¿cómo se llama? Que vemos Los límites del sistema acá. y los límites. Entonces no incluye las emisiones de la producción o tampoco del carretero, si hay. En este momento no. Me alegra Y mucho también siempre es un compromiso, también hay que decir que la herramienta siempre es un compromiso, hacerlo no demasiado complejo y para un uso más o menos fácil, pero al mismo tiempo con límites que facilitan a hacer los cálculos para el SUMP y el NUMP. Y hay que decir que la producción de vehículos, entonces las emisiones son pequeños, ¿no? En comparación con los del uso de los vehículos. Entonces, en este momento no son incluidos. Y también porque la idea también es de los límites de tener un sistema territorial, que eso corresponde también con las políticas del SUMP, porque la influencia, ¿cómo se dice? influencia o... Sí, la influencia del SUMP es en el territorio de las ciudades, ¿no? Pero, o sea, el SUMP no va a poder influenciar mucho a la producción de los vehículos, por ejemplo. Eso también es un poco el pensamiento.
Esta pregunta y estos comentarios de Borda nos ayudan entonces a volver como al punto de inicio de por qué tenemos esta herramienta y a su vocación, que es justamente como apoyo o como una herramienta para nuestros Zooms y nuestros NUMs. Entonces, muchas gracias por esta pregunta. Tenemos un par de minutos más porque me gustaría contarles sobre los siguientes pasos antes de cerrar la sesión. Entonces, vamos a ver, hay varias preguntas, qué bueno. Vamos a ver, voy a atender dos más tal vez y pasamos al cierre. Otra pregunta es que si existe la posibilidad de mejorar, de hacer mejoras en la calculadora, en la inserción de nuevos indicadores o campos para monitorear la información específica. Bueno, No sé si sí, Nadia- Adelante. O sea, hay dos puntos. Por principios, la herramienta está cerrada, o sea que solamente hay lo que hay y se puede inserir los datos necesarios para la estructura que tiene. Pero también si quieren usarlo y mejorarlo o cambiar algunos indicadores o tal vez también cambiar las definiciones por ejemplo, de los tipos de vehículos, porque esto sí puede ser diferente en un país al otro. Sí se puede, y el secretario de Mobilize Your City tiene la clave, y entonces también pueden contactarles y pedir la clave para poder cambiar la herramienta. Está cerrada para que no, o sea, que no se cambian las funciones, o sea, por errores, porque también puede pasar fácilmente, pero sí, si tienen interés, sí lo pueden pedir de Mobilize Your City y se puede cambiar. Y también sí quiero decir que la herramienta es nueva y tenemos el interés de que sirva a todos. Entonces sí estamos coleccionando también las preguntas, dudas y también recomendaciones que tienen, y a ver qué hay de posibilidad de mejorarlo y hacerlo más abierto en el futuro. Y sí, eso. Excelente. Entonces, no solo hay flexibilidad y adaptabilidad a la herramienta a través de una comunicación con la Secretaría de Mobilize Your City, sino que también estamos muy abiertos a recibir su retroalimentación al respecto. Voy a hacer una pregunta más. ¿Sí? Sí, disculpa, Ana, tal vez también hay Adelante. que decir que la herramienta también facilita hacer el informe sobre los KPI, los Key Performance Indicators, de Mobilize Your City Partnership. Esos KPI que hay que informar el secretario cada año, también están incluidos en la herramienta. Entonces, también sirve para esto. Buenísimo. Eso es otro de los resultados que nos da la herramienta. Entonces, voy a hacer la última pregunta y pasamos a ver qué sigue en estas próximas semanas. La última pregunta sería, y gracias por alimentar nuestras preguntas, porque creo que esto hace la discusión y los mensajes mucho más fáciles de intercambiar. ¿Cómo sería el control de calidad de los datos y qué entidad lo hace? Esa sería la pregunta. Esta no es una pregunta para mí, digo yo, porque la herramienta, o sea, lo que hace la herramienta que tiene algunos mecanismos
automáticos, o sea, si los datos son implausibles, la herramienta te lo indica. Pero eso solamente es decir que algunos datos que son completamente implausibles, eso sí indica la herramienta como un color o algo así. Eso sí, pero la calidad de los datos que ustedes entran en la herramienta, eso sí hay que solucionarlo en el proceso del MRV en los distintos ciudades. Y entonces eso sí, no sé yo cómo lo arreglan en los distintos proyectos. Sí, de hecho, en los tutoriales van a ver que la misma herramienta, como lo está explicando Urda, incluso les aparece en otro color si el dato que están ingresando no es compatible dentro del rango de datos que está preprogramado dentro de la herramienta. Pero a nivel por así decirlo, calidad de datos, transparencia, sí es bueno tal vez establecer algunos roles y responsabilidades dentro de cada esquema de conducción o cada proceso de MRV de los países para asegurar que haya algún control de calidad en los datos que se introducen. Entonces, seguimos ya casi cerrando. Les quería comentar cuáles son los siguientes pasos o qué sigue después de este webinario. Primero, nosotros les compartiremos la grabación de este webinario, los links de los materiales y recursos que hemos visto, que incluyen el manual y los tutoriales. Primero probablemente lo reciban los tutoriales en inglés, pero estamos trabajando para que también lo reciban con subtítulos en español. Probablemente van a encontrar algunas pequeñas diferencias entre la imagen de la tabla que se ve en el tutorial por un tema como de colores y formato, pero están bastante completos y creo que son una muy buena ayuda para familiarizarse con la herramienta. Entonces esperemos que los puedan aprovechar. También a partir del envío de ese correo les vamos a enviar una dirección para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, retroalimentación, si descubrieron alguna incoherencia. Nosotros hemos revisado la herramienta, pero siempre en la práctica y en el uso, pues se puede ir mejorando el instrumento. Entonces, abrimos este espacio para que durante las próximas 2 semanas ustedes nos puedan, después de hacer la revisión de los materiales, enviar sus comentarios, dudas, preguntas, recomendaciones a la herramienta. Y finalmente, también recibirán un link y una invitación para otro webinario que estaremos realizando justamente para en conjunto aclarar esas dudas que puedan surgir. Este webinario va a ser el 28 de mayo, probablemente a la misma hora que este. Entonces, de mi parte eso sería. No sé si Nadia, Urda, les gustaría dar algún mensaje de cierre. Sí, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz que tienen tantas preguntas porque eso significa que el interés, tiene mucho interés, y yo digo que también las preguntas que nos quedan los podemos hacer las respuestas después del webinario todavía, y también hay la comunidad de práctica de Euroclima, y entonces también en el futuro creo que también podemos usar la comunidad de práctica para tener un grupo en donde podemos seguir, intentar tener las respuestas y también un intercambio
sobre las experiencias con el uso de la herramienta. Así es, la comunidad práctica también se convertirá en otro espacio para poder intercambiar este proceso. Entonces, em, muchas gracias otra vez a todos por unirse. Hemos tenido una muy buena participación y seguimos en comunicación para poder Y, sacarle jugo a este instrumento, ¿sí? y un mensaje final a todos los que van a usar la herramienta, y también eso se va a mencionar en los tutoriales que hay, pero es que decir que siempre hay que poner la fecha del año, el año de referencia primero. Ujú. Es muy importante porque si no hay un año de referencia, toda la herramienta no va a funcionar. Y eso es tal vez muy obvio, pero o sea, no se puede, si se quiere utilizarlo y probar, hay que empezar en el principio, porque si no se pone un año de referencia, nada más va a funcionar. Ujú. Sí, primer tip para el uso. Entonces, bueno, sacarle jugo a este instrumento, ojalá de verdad se convierta en un elemento que aporte para nuestra toma de decisiones. Entonces, que tengan feliz tarde o feliz mañana, depende del país donde nos estamos comunicando y estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.